Primero lo vamos a saludar a Matías Navarro, escritor del libro, y como primicia contamos acá, va a salir un libro de Pablo Guede, ¿no es cierto? ¿Cómo va, Clara? ¿Todo bien? Sí, ¿Bien, sí. vos? Bien, todo bien. Bueno, contame un poco, y decía lo de Bausa en realidad pensando en que justamente, ¿no? Si lo hubieses hecho de Bausa, un par de meses antes teníamos el libro del técnico de la selección. Sí, hubiera sido un lindo negocio ese. Sí, ahora el mes que viene, a fin de mes que viene, seguramente se estará publicando el libro que escribí junto a Pablo Guede. Básicamente va a tratar de temas netamente futbolísticos, la metodología de trabajo, la táctica y los diferentes cambios que fue haciendo. Obviamente gran parte del libro va a estar centrado en lo que fue su paso por San Lorenzo y también gran parte en lo que fue por Nueva Chicago, ¿no? Donde por lo menos hasta acá tuvo el mayor éxito. Bien, ¿cómo te surgió la idea de hacer el libro? ¿En qué momento, hay algo que supongo que te interesó también desde el planteo táctico de él como técnico? Sí, a mí lo que me interesó en realidad fue más que nada en la época de Nueva Chicago, fue ahí donde yo conocí más que nada de nombre, ¿no? A Pablo Guede. Lo tenía así de nombre en aquella huelga del fin de los 90 con Deportivo Español, pero como entrenador sí, la primera experiencia que tuve al verlo fue ese Nueva Chicago, que termina ascendiendo de la B Metropolitana a la B Nacional, mostrando un fútbol. Y eso es para romper un poco también los esquemas, ¿no? Que nosotros siempre decimos desde el periodismo que es muy difícil jugar bien al fútbol en el ascenso. Bueno, justamente ese Nueva Chicago rompió esos esquemas. Fue lo que más a mí me interesó. Después, cuando se va a Chile, cuando se va a Palestino, obviamente le pierdo un poco el rastro, pero sí lo veo en la Copa Libertadores que pierde con Boca, en la fase de grupos, y cuando regresa a la Argentina para dirigirse a Lorenzo, ahí me decidí y me interesaba mucho conocer su manera de trabajo, el día a día, empezar a palpar también lo que era su manera de trabajar, teniendo en cuenta que yo tengo, y creo que es casi imposible no poder emular al Barcelona porque lleva años y años que acá en Argentina no hay el tiempo suficiente para poder hacerlo, pero me parece que el Nueva Chicago de Guede, yendo al plano en el cual se manejaba, ¿no? Obviamente la B Metropolitana, era un equipo que apuntaba por lo menos a tener ciertos indicios de ese Barcelona, ciertas cosas de ese Barcelona, y era algo que yo quería ver si podía también replicarlo en un equipo grande como fue San Lorenzo. Que de hecho, y quizás lo podés contar más en intimidades con las charlas que has tenido con él, no fue tanto el mismo trabajo que pudo, quizás por la exposición, no sé si él también hace alguna autocrítica o alguna referencia a eso, pero me parece que mostró distintas cosas. En realidad lo que yo empecé a conocer a través de las entrevistas que tuve para el libro fue que era falsa también la imagen que nosotros mismos habíamos generado de él, ¿no? Justamente que era, si se quiere, el sucesor de Guardiola, el Guardiola argentino, todas esas cosas se había generado a partir de ese Nueva Chicago, y la realidad es que después, conociéndolo en el día a día también y viendo también lo que hizo él en San Lorenzo, te das cuenta que es un técnico que es mucho más pragmático, si se quiere, de lo que la gente lo considera, por lo menos lo consideraba por lo menos en la previa. De hecho, yo tengo en la cabeza ahora una entrevista que él dio apenas llegó a San Lorenzo, que si mal no recuerdo que fue al diario Le, donde él mismo decía: está bien, mi idea es poder ir a atacar, poder ir a jugar lo mejor posible. Si circunstancialmente el partido se da así, yo no tengo drama de colgarme del travesaño. Y me parece que el plantel, la filosofía también que había dejado Bausa y el haber ganado lo que se ganó con Bausa, ¿no? La Copa Libertadores, justamente para un club como San Lorenzo, lo terminó llevando a resignar ciertas cosas suyas o ciertas cosas de su idea, también para poder finalmente terminar ganando o por lo menos alcanzar la final, buscar la victoria, ¿no? Esta cuestión que marcás de la filosofía de Bausa, que también un poco enamoró al hincha de San Lorenzo porque consiguió el objetivo más grande que tienen en su historia, ¿crees que lo terminó condicionando en todo? O no sé si, desde tu opinión y desde también lo que has podido conversar con él, ¿lo terminó condicionando un poco en lo que él tuvo que hacer después? Yo creo que más que esa filosofía en cómo lo tomó el hincha, más que nada en cómo estaba impregnada o cómo está impregnada en el plantel. Yo conozco hinchas de San Lorenzo que a Bausa obviamente lo adoran por lo que le dio a la Copa Libertadores
y otros que sí, que se lo agradecen, pero que en la realidad pregonan un poco más o apoyan un poco más la idea que propone Guede. En la hinchada para mí está un poco más dividido. En el plantel me parece que Guede se encontró con un equipo, con un plantel en realidad, con unos jugadores que estaban demasiado afianzados a esa idea, ¿no? Y la realidad también es que no tuvo un tiempo suficiente como para poder hacer un cambio de chip en el plantel y terminar de convencerlos de que su idea era realmente la ganadora también, ¿no? La que adelante. Cabe recordar, el torneo fue muy corto, de 15 en 16 fechas con la final que llegó San Lorenzo, menos de 4 meses de trabajo. La realidad es que el ciclo Bausa duró 2 años, se armó la filosofía Bausa, si se quiere llamar de alguna manera, ¿no? En estos 2 años, y también se sabía que en 4 meses iba a ser prácticamente imposible poder cambiar, más que nada cuando lo que venía a proponer Guede era algo prácticamente opuesto a lo que proponía Bausa. Eso iba a ser muy complicado también lograrlo en tan poco tiempo. Sí, igual también, y esto opinión mía, tampoco me parece que supo llevarlo en las formas, digo, en limpiar, en un término así un poco más coloquial, a uno de los jugadores que era hasta ese momento capitán, como lo fue Mercier, que era uno de los estandartes. Me parece que lo termina condicionando por todo lo que termina haciendo después, digo, y hasta tiene que dar el brazo a torcer finalmente sobre el final del torneo. Sí, yo creo que llega como que él quedó a la mitad del camino, ¿no? Yo creo que después todos podemos llegar a discutir si hizo las cosas bien, si hizo las cosas mal futbolísticamente, pero me parece que en el sentido ese que vos decís, en la hora de apartar o de decir, bueno, estos son mis jugadores y esto no lo voy a tener en cuenta, en el caso Mercier quedó a mitad del camino, porque lo termina utilizando a partir, yo me acuerdo, de un partido en México contra Toluca, que ahí es cuando empieza a afianzarse el titular Mercier, cuando falta Musis. Y el partido, siguiente con Godoy Cruz en Mendoza, a partir de ahí ya lo hizo imposible de sacar, porque después de ahí empezó justamente la levantada que también tuvo en el torneo. Claro, justamente. Yo creo que si él realmente estaba convencido y él realmente estaba seguro de que Mercier, sea situaciones futbolísticas o extrafutbolísticas, eso es otro tema a analizar, pero si está convencido de que Mercier no tenía que formar parte de sus planes, debió haberlo apartado, aún pagando las consecuencias lógicas, ¿no?, de haberlo hecho. Me parece que termina yéndose San Lorenzo haciendo como la mitad del trabajo, medio convencido y medio empujado de que Mercier terminaba jugando, y bueno, terminó pasando lo que pasó, ¿no? Él pide por favor que no se le renueve, él le renueva y él se termina yendo. Sí, hasta lo termina, me parece que reduciendo a una cuestión como de nenes, ¿no? De una pelea boba que extraponía o iba más allá de realmente de esto, de la filosofía futbolística de la que hablábamos en un principio. Sí, por eso te digo, yo creo que quedó a mitad de camino. Se termina siendo, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, una pelea de egos entre los protagonistas, y la convicción también de Mercier de que debe seguir, la convicción finalmente 6 meses después de Guede de que Mercier no siga, y la convicción de la dirigencia de, bueno, evidentemente acá también la dirigencia, entre uno u otro, termina eligiendo a Mercier, ¿no?, obviamente. Sí. Entonces también como que termina siendo también una guerra de egos entre todos. Y también me parece que si hubiera ganado la final, si San Lorenzo hubiera ganado la final 4-0, a pesar de todas las cosas que se hicieron bien o mal a lo largo del semestre, Guede hubiera llegado un poco más fortalecido también a llegar a tomar la decisión de Mercier, obviamente con la derrota 4-0, no solamente si pierde el campeonato, sino también que él pierde mucho apoyo en la comisión directiva, que ya no tenía demasiado consenso. Sí, se le termina siendo insostenible. Pero volvamos, para no meterte quizás en terrenos escabrosos de infidencias que te puede haber hecho, vos dijiste, me gusta, y esto que nos relatabas, me gusta lo que él había hecho en Nueva Chicago, me quedé con esa idea y quiero entender un poco más de su trabajo. Entre eso y hacer un libro me parece que hay un abismo. ¿Cómo fue todo ese proceso? Mira, yo le acerco obviamente, bueno, primero que nada la editorial del Libro Fútbol, ¿no?, la que lo va a publicar el libro. Yo acerco la idea, realmente la editorial interesó también por el trabajo hecho en Chile con Palestino, y yo en realidad le acerco la idea a Pablo Guede, a él también desde el primer momento le interesa. Se muestra siempre también un poco reticente, como se lo ve un poco también en la conferencia de prensa, ¿no?
un poco reticente tal vez con el periodismo, pero la realidad es que después en el ámbito cotidiano mostró la mejor predisposición posible y me abrió las puertas también a poder ver el trabajo del día a día desde la mirada del cuerpo técnico, ¿no? Obviamente uno siempre la ve principalmente desde la mirada del periodista, también del jugador, ver los trabajos en campo, pero también lo que pude conocer en este caso es más o menos detalladamente cómo es el otro lado, que nosotros no vemos, en qué hace el resto del día, por ejemplo, el entrenador, el cuerpo técnico, cómo se maneja durante los partidos. Todo eso también va a estar contado en el libro y me resultó a mí también bastante interesante. En este caso fue Guede, pero también conocer un poco el otro mundo, ¿no? La otra cabeza que era el entrenador, que termina tomando las decisiones y que está cada vez más solo también para tomar esas decisiones. Sí, y de la parte del trabajo que poco tiene publicidad, por decirlo de alguna forma, porque uno cree que el técnico, digo, y hablo por el hincha y todo, y muchas veces lo hemos escuchado, solo va, se sienta en el banco de suplentes y hay mucho y cada vez más está tendiendo los nuevos cuerpos técnicos con toda la modificación que está teniendo el fútbol, a ir pensando en cada vez una cuestión mucho más técnica, y las computadoras y el análisis y los videos, y es cada vez más trabajo el que tienen en realidad los cuerpos técnicos últimamente. Y cada vez necesita más gente también. Sí. Necesita más gente, sí. En ese sentido también, bueno, él tiene también a su hijo colaborando ahí en el cuerpo técnico con todo ese tema, ¿no? También de las computadoras, de los análisis, de los partidos, de los videos. Por eso, es descubrir, si se quiere, un mundo que tal vez uno obviamente lo va tanteando cuando habla con un técnico, con otro, pero empezar a descubrir también, empezar a palpar lo que es en el día a día, todo el trabajo que van haciendo un cuerpo técnico que, en este caso, por ejemplo, ¿no? Tenía 6 colaboradores, pero que hay otro donde vos ves que, por ejemplo, puede haber hasta 10 colaboradores. Entonces, es empezar también a conocer en el día a día, no solo el trabajo, sino también las relaciones interpersonales que hay, o cómo manejarse entre los jugadores, cuerpo técnico, o mismo el cuerpo técnico con el club, todo ese día a día que también nosotros nos perdemos, obviamente, nosotros, tanto el periodista como hincha, no se lo pierde, y que hay un montón de trabajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ha llegado a pasar, no sé, 12 horas trabajando dentro del club. Por eso te digo, ¿qué hace por esas 10 horas que está fuera del entrenamiento? También conocer un poco eso. Sí, además de desmitificar esta cuestión, justo que nombrabas al hijo, y me hace acordar distintos cuerpos técnicos donde dicen, no, trae a su hijo y para darle trabajo, y se pierde de vista a veces también todas estas cuestiones. Totalmente, todo el trabajo que realmente hace. Sí, sí. Bien, vos te acercaste con Guede, más allá de esta cuestión reticente. ¿Cómo le dijiste, Pablo, discúlpame, quiero hacer un libro de vos? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, se sorprendió. Lo primero que tenía era sorpresa, y lo primero que me dijo es, obviamente... ¿Estás loco? Sí, bueno, es que literalmente me dijo eso, está loco porque es un libro mío. Y le expliqué también más o menos, ¿no? Lo que hablamos recién nosotros. Sí, se mostró sorprendido desde ya, se mostró sorprendido. El otro día justo alguien me preguntaba también, ¿no? ¿Por qué de él y no de otros técnicos? Bueno, justamente, más o menos lo que te contaba recién, acá en la Argentina tenemos la fortuna de que a nivel mundial tenemos muchos técnicos muy reconocidos, ¿no? Hoy Simeone, Bielsa, Sampaoli, pero en el pasado Ramón Díaz, Bianchi, tenemos un montón de técnicos que son reconocidos a nivel mundial, y a mí lo que me interesaba también era ver justamente, y haciendo también de cierta manera el paralelismo, ¿no? Entre Guede y Sampaoli, si se quiere, un entrenador que también Guede fue futbolista, lo que no pudo hacer Sampaoli, pero también un futbolista prácticamente no muy conocido en Argentina, y empezar a ver cómo se trabaja bien desde abajo. A ver, Guede arrancó dirigiendo un equipo de la 4ª división de España, un equipo que era barrial y que él lo asciende a tercera división de España. Y después pega el salto, en ese sentido, ¿no? Haciendo el paralelismo, el salto meteórico a Nueva Chicago, es un equipo importante en el país, uno de los más populares, si se quiere, en el país del ascenso, y después pasa a Palestino, otro equipo chico de Chile, y cómo pasar a uno de los 5 grandes de Argentina. A mí me interesaba también conocer un poco el trabajo, un poco también todo ese recorrido, ¿no? Cuáles sean las diferencias y su manera de arrancar en un equipo que prácticamente no tenía nada, como es el Club El Palo allá en España, en Málaga, a ser el técnico de uno de los más grandes de Argentina, donde prácticamente tiene casi todo servido. Además generó, ¿no? La imagen de Guede, toda una cuestión misteriosa por detrás, por el método Guede, por todo esto que vos marcabas de Guardiola en su momento, y de que no lo conocíamos tampoco, porque
porque la realidad es que los técnicos que vos fuiste nombrando, uno sabe cómo es el Cholo, sabe cómo es Ramón, digo, y no esconden mucho en ese sentido. Y Guede generaba toda esta cuestión de cómo es, cómo será, va a terminar pudiendo hacer lo que propone, lo que tiene en mente, que tampoco nadie sabía que era. De hecho, también eso fue una de las cosas que me atrajo. Yo, como todos, caímos en la tentación de encasillar a Guede como guardiolista, como esto, como lo otro, como lírico, también se lo llamó. Se repitió mucho también desde su llegada eso del método Guede. Y lo primero que me dijo después de "estás loco" cuando fui a proponer el libro es: por favor, que no se llame método Guede. Ah, bien. En fue ese el sentido, pedido. claro, en ese sentido, él se... había sido con el título vos, más o menos. Sí, tampoco quería llamar así método B, porque además hasta yo lo sentía también un poco trillado, un poco quemado. Pero él mismo plantea ya desde el día 1, del minuto 1, que él lo que no le gusta es justamente todo ese llamado, si te quiere, llamado de atención, ¿no? Toda esa bola que se generó en la prensa, de nosotros mismos, ¿no? Del periodismo, quién es Guede, el método Guede. La verdad, nosotros a ciencia cierta habíamos visto el Nueva Chicago, es verdad, jugaba muy bien ese Nueva Chicago, pero nosotros no sabíamos efectivamente si ese era el verdadero Guede o si había otras cosas y otras ideas futbolísticas. Y ya desde su llegada, acá lo encasillamos de lírico, de guardiolista, y eso también me interesó saber, ¿realmente es un amigo, pues también es otra cosa que se hablaba? Se decía que él era amigo de Guardiola y de Villanova. Entonces realmente era acercarme a él y ver, realmente vos sos amigo de Guardiola, cómo es Guardiola, y después te terminás enterando de un montón de cosas que también están en el libro, obviamente, ¿no? Que no es tan así tampoco todo lo que la prensa, nosotros mismos generamos, obviamente, ¿no? Por vender un diario más, por ganar un minuto, un puntito de rating o lo que sea, generamos un montón de cosas que capaz a los protagonistas o no les gusta o no se sienten cómodos, o directamente son mentiras, ¿no? Claro, él se tomó mal toda esta cuestión de expectativa, digo, porque más allá de esto que mercamos y de todos los casilleros donde lo pusimos, era por la expectativa que generaba, por todo esto que dijimos, digo, uno vio a Palestino y muchos se enteraron que Palestino existía desde esa Copa Libertadores que juegan con él, y se quedaba con algunas ideas que iban generando, su nombre. Sí, yo creo que lo que trajo acá también en Argentina fue mucho la contraposición de propuestas, ¿no? Del caso Bauza al caso Guede. Bauza, aparte, justo en ese periodo, por ejemplo, Guede se había ido a plantar, como decías vos, un equipo prácticamente desconocido para todos nosotros, como es Palestino, que la verdad todos pensamos en la previa que Boca lo podía llegar a golear, se le planta de igual a igual en la Bombonera, sabiendo que tiene que ganar, finalmente pierde, pero muestra una cara que la verdad para nosotros por lo menos fue sorpresivo, un equipo muy pequeño de Chile venga a plantarse de mano a mano en la Bombonera. Sí, fue heroico. Y viene a contraponer lo que es Bauza, que hasta en partidos, y ahora se me viene a la mente el San Lorenzo Huracán después del partido del torneo anterior, el que sale campeón Boca, cuando tenía que por lo menos empatar o ganar en cancha Huracán, después de ganar en la cancha de Boca, un partido que en la previa San Lorenzo lo tenía favorable, era el puntero del campeonato, con un Huracán que venía a los tumbos, y te das cuenta ya de esa idea de que Bauza resigna muchas veces el ataque, y bueno, en ese caso lo pierde el partido, pero San Lorenzo pasa de una idea de resignar mucho el ataque, y la pelota más que nada, para apuntar al contragolpe, a un tipo que es totalmente lo contrario, que es muchas veces, él mismo lo reconoce, bueno, vamos para adelante y descuidamos un poco el fondo. Entonces también es esa contraposición, esa oposición que genera uno con el otro y sus ideas, son las que termina llamando la atención también, ¿no? Acá para nosotros, para toda Argentina en realidad. En esto que decías, es ir para adelante y a veces descuidar. Es irresponsable en ese punto, a veces, una vez pensando, y voy a contar quizás una infidencia, un jugador de Banfield en el momento en que jugaban y eran dirigidos por Matías Almeida, así en un comentario íntimo, no vamos a dar nombres tampoco, me dice, nos pide que vayamos todos al ataque, defensor, nos pide que vayamos todos al ataque, y nadie vuelve. ¿Es hasta ese punto lo que propone Guede, o sabe, o tiene muy en cuenta también, por lo menos en San Lorenzo tuvo la suerte de tener un equipo que estaba bien parado de fondo y sabía cómo defender, pero en otro equipo donde no está esta idea tan clara, ¿se le va un poco la mano?
Yo creo que, no, a ver, hay dos cosas. Primero, lo primero que había que diferenciar en realidad, no sé en el caso de Almeida, ¿no? Pero digo, por lo menos en el caso de Guede, que lo viví relativamente de cerca en este semestre, él es muy obsesivo en todos los detalles, sea defensivo o en el ataque, no importa. Por ejemplo, en un momento de una charla, hablando sobre el partido, la final que le gana 4-0 a Boca, me muestra y tenía 7, 8 videos que eran las 7, 8 maneras de que en las cuales Boca atacaba y cómo contrarrestar ese ataque. Entonces él lo primero que me dice es, yo todo lo que armo, sea el partido, ¿no? Todo lo que pienso del partido, sea yendo a buscar o defendiendo un poco más atrás, es primero mirando cómo se va a plantar el rival. Entonces vos ya te das cuenta desde el minuto 1 que cuando, justamente como te digo yo también llegaba con ese prejuicio de, bueno, es un tipo que va todo para adelante y no defiende, y cuando lo primero que te muestra es, yo sabía que estas 7, 8 maneras Boca me iba a poder atacar y la logramos contrarrestar, vos te das cuenta, bueno, no es tan improvisado en la zona defensiva como nosotros en la previa lo creíamos. Claro. Sí, la realidad es que a él le interesa, y también eso que a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta mucho los técnicos como en este caso como Guede, como Bielsa, desde la idea de, primero vamos a mirar el arco contrario, porque esto también es un espectáculo, ¿no? Él en un momento me decía que el haber dirigido en España y el haber jugado, él jugó mucho tiempo en Málaga, en España, se dio cuenta con la cultura española de que le sacan un poco el drama, para ser más fácil, le sacan un poco desdramatizan, me salía, le sacan un poco el drama a lo que es el fútbol. Entonces, mientras acá la realidad es que vos perdés un partido y acá ya es un drama nacional, allá en España él se dio cuenta, bajó un poco los decibeles y se dio cuenta de que la realidad es que vos en el fútbol ganás, empatás y perdés todos los días. Hoy podés ganar un poco más, mañana un poco menos, pero es así, la realidad es así. Y eso les pasa a todos los técnicos, ya me Guede o ya me Guardiola. Entonces una de las cosas que él me dijo, primero que nada, es que él se dio cuenta en España que había que sacarle un poco el drama al fútbol, que él iba a ganar, él iba a perder, y que eso también lo liberó un poco para poder arriesgarse un poco más. Mira, yo para el libro hablé con varios jugadores, ¿no? que fueron dirigidos por Guede, y uno de ellos, un jugador chileno, que encima él me dice, él jugaba de centro delantero, César Cortés, que jugaba hasta en la selección de Chile un par de partidos. Él jugaba de centro delantero, y cuando llegó Guede a Palestino lo puso de volante central, de 5. Y él me dijo que la primera vez que se lo dijo Guede, él se quedó medio apamado, como que no le esperaba ni lo más mínimo, y decía que acá yo juego 2 partidos y me saca. Y después Guede le fue explicando con videos, habiendo visto partidos, ¿no? Analizado partidos, y mismo en la cancha él se empezó a sentir con confianza y se empezó a dar cuenta de que aún siendo delantero podía jugar de número 5, y que entonces ahí vos ya te das cuenta, primero la postura, ¿no? De poner un delantero de 5, ya te das cuenta que en Palestino buscaba ya ataque, y después también que si vos le das el tiempo suficiente, él puede llegar a convencer a los jugadores de que no solamente, o de que pueden conocer más cosas de las que ya vienen conociendo, de que no solamente tiene por qué ser delantero, sino puede ser volante. Este fin de semana, por ejemplo, en Colo-Colo puso al número 4 de 5, Gonzalo Fierro, que juega de 8, lo puso por la izquierda, al número 5 lo puso de 9 circunstancialmente porque el número 9 de ellos estaba suspendido. Entonces como que le gusta hacer mucho esos cambios, pero obviamente la realidad es que vos tenés que darle mínimo, si vos vas a contratar a Guede, vos ya sabés lo que va a intentar hacer por lo menos, y tenés que darle un mínimo de tiempo o asegurarle un mínimo de tiempo para que pueda trabajar. En 3-4 meses es imposible, llámese San Lorenzo o llámese Palestino o el Barcelona, no importa. Vos tenés que darle un mínimo de tiempo de trabajo para que pueda también forjar su idea. Sí, y ahí sí bien de la escuela de Bielsa, digo, pensando en la renuncia de Bielsa al poco tiempo de asumir, justamente por esto, por no tener determinadas condiciones que a veces son necesarias, pero bueno, a veces también se pueden tildar de divismos en algunos, pero tienen una lógica de fondo, y esto también que vos marcás, los cambios que va haciendo, más allá de las locuras que uno ve desde este lado, no son azarosos, no es porque sí, es porque busca desde la táctica algo. El problema es esto que también marcábamos al principio, es esa reticencia que él tiene con los medios, porque si él se sentase a explicarlo de otra forma, sería distinto. Sí, yo creo que en ese sentido yo lo comparto. Yo creo que eres, o por lo menos acá, yo no sé, por eso digo, yo tampoco quiero generalizar, ¿no? No sé cómo habrá sido en Nueva Chicago, pues por más que yo vea el equipo, obviamente no lo seguían en el día a día, y menos en Palestino. Por lo menos acá, lo que yo siento es que desde la prensa
se lo encasilló demasiado pronto y capaz él no recibió demasiado bien ese encasillamiento. Claro. Eso la verdad no se lo pregunté, es una teoría mía, ¿no? Habiendo hablado con él varias veces, y habiendo visto también su conferencia de prensa. Creo que va más que nada por ese lado. Lo que sí creo es que por lo menos en el fútbol argentino, si vos te sentabas a una conferencia de prensa con él, te podía gustar más, te podía gustar menos, pero terminabas hablando de fútbol, algo que capaz no con todos los técnicos pasa, viste que algunos técnicos te empiezan a dar más vuelta a la conferencia de prensa por otros temas extrafutbolísticos. Yo creo que si vos le hacías una pregunta futbolística a Guede, por lo menos te orientaba para ese lado, te hablaba de fútbol, y eso también me parece que es un poco lo que se perdió acá también en Argentina, ¿no? Que no todos los técnicos terminan hablando de fútbol. Sí, o alguno te hace la gran Ramón, porque muchas veces le he preguntado de fútbol y te sacaba los chupetines. Por eso, totalmente. Me parece que en ese sentido, por más reticencia, por lo menos que yo veo también en él, en cuanto a los medios, en ese sentido él te responde de fútbol y podés hablar de fútbol tranquilamente. Sí, el problema es que tampoco le preguntaban mucho, como también... Obviamente también tenemos que hacer el mea culpa nosotros y ver también qué se le preguntaba del periodismo al protagonista, eso de ella. Sí. Mati, ¿el mito de las cintitas o no cintitas ayudaba mucho en el entrenamiento? Eso es otra cosa. Acá se ha hecho todo un mundo, y yo en ese sentido también me puse a leer los medios españoles, ¿no? Él jugó casi 17 años en España, y allá en España, cuando se hacen esos tipos de trabajos, y yo ni siquiera digo Barcelona, ese tipo de trabajo lo hace Villarreal, pues yo me acuerdo un caso patente de Villarreal, en España hablaban de manera muy positiva de ese trabajo de mirá lo que están haciendo, después te puede gustar o no, por eso repito, es todo cuestión de gusto, ¿no? Para gusto los colores, pero es una cuestión de entender también lo que buscaba hacer el entrenador, y que en España también es un poco más abierta la cabeza a poder innovar o improvisar un poco más también. Mira, de hecho yo, no voy a contar para que compren el libro, pero en el libro se cuenta también, o cuenta Guede, cómo fue que se originó eso y cómo fue de un día para el otro se originó esa idea de hacer el trabajo de las cintitas. Y acá en Argentina, en realidad, se lo criticó muchísimo, porque después, al domingo siguiente, yo no me acuerdo si fue un jueves o un miércoles que hizo ese trabajo, al domingo siguiente no se vio no se vio reflejado en realidad ese trabajo de las cintas, y acá se lo criticó muchísimo. Y también desde nuestro lado tenemos que entender que eso obviamente lleva tiempo, y otra cosa también que me hizo ver, más que nada acercarme ahora también en este caso a Guede para hacer el libro, algo que yo también, y corroborar si te quiere, algo que yo pensaba desde antes. Nosotros obviamente, estando desde una cabina, desde una computadora, desde lo que sea, cuando escribimos o cuando hacemos la crónica de los partidos y hacemos las críticas a los entrenadores, nosotros obviamente no sabemos qué es lo que se habló en la charla previa, que se habló en la charla táctica. Entonces cuando criticamos tal movimiento, tal cambio, tal cosa, la verdad nosotros no sabemos. Y ahora sí, cada vez me doy más cuenta en charlas que hemos tenido y en cosas que él me ha explicado, y que yo mismo he puesto en duda también cuando veía al San Lorenzo de Guede, y yo digo, tal movimiento, Buffarini para el medio, ¿por qué? Buffarini abriéndose o cerrándose más, o en el otro caso más, y digo, ¿por qué esto? Y cuando él te empieza a explicar futbolísticamente y te empieza a mostrar imágenes de los partidos, vos te das cuenta, él buscaba hacer esto, él buscaba, no sé, por ejemplo, atacar más por el centro o cerrarse mejor para afuera, y vos te empezás a dar cuenta que algunas cosas se empezaban a ver ya también de su mano. Pasa que obviamente uno desde afuera, sin saber realmente qué es lo que el técnico le dijo al jugador que haga, uno ve y dice, ese tipo está perdido. No, la realidad es que después en el día a día, y esto extiendo, no es solamente Guede, no, sino también todos los cuerpos técnicos, viendo si vos empezás a ver el día a día, empezás a entender también un poco más qué es lo que ve también el domingo. Sí, y no es tanto la improvisación. Totalmente. Para darle también una pastillita o algo, también meterle la hormiguita al hincha de San Lorenzo. ¿Cuenta intimidades, hace autocríticas de su paso por el Cuervo? Intimidades en cuanto a plantel y esas cosas, no. El libro se orienta específicamente a lo que es futbolístico, a lo que es netamente el trabajo, y como autocrítica, a mí lo que más me deja, por más de que yo vi el partido 1.000 millones de veces, aquel partido contra Toluca, el 1-1, cuando juega con línea de 3 en cancha de San Lorenzo,
él sí reconoce que el capaz lo hizo demasiado, muy apurado, sin haberlo practicado tanto a la línea de 3 para jugar aquel partido, aunque él también en su momento, y también está aplicado en el libro, me explica bien, y me explica hasta con imágenes, porque él juega con línea de 3 y no juega con línea de 4, y realmente se justifica, y en su momento yo le pregunté, pero no fue demasiado rápido para jugarlo, porque por más que tenés razón en los movimientos que haces, capaz el jugador no estaba demasiado, o con la confianza, o con demasiado timing como para hacerlo, y ahí él reconoce que sí, que realmente capaz lo hizo demasiado o intentó hacer mucho en muy poco tiempo, y me parece también que al final del campeonato, las últimas 5 o 6 fechas, ahí se termina, esto no me lo dijo, pero esto lo supongo yo, que se termina dando cuenta de eso, ¿no? De que él quiso hacer demasiado en muy poco tiempo, y como termina dando el brazo a torcer al darse cuenta de que no iba ni para atrás ni para adelante, termina teniendo un poco, también dando un poco el brazo al torcer para poder llegar a la final del campeonato. Sí, y hasta incluso con este partido que me parece que fue el que realmente le hace el quiebre y la bisagra, porque a partir de ahí empieza a cambiar, me parece que fue el momento en el que murió con la suya y no se quedó en eso, pero ahí quizás como que se terminó el ciclo Guede de este método que nosotros entendíamos y planteábamos, y empezó un Guede que sabía que tenía que ganar, y a partir de ahí hizo un cambio táctico como para buscar eso también. Sí, pero a ver, lo que yo creo, pues también esto, obviamente, no me hacía el libro, escuchaba la mayor cantidad de opiniones en el periodismo, ¿no? Posible sobre este caso Guedes, si te quiere llamar de alguna manera. Acá se lo criticó mucho desde el comienzo porque venía a plantear su idea, en teoría, ¿no? Venía a plantear su idea y él no se movía de su idea, Y también después se lo criticó mucho cuando él dio un paso para atrás y dijo, bueno, vamos más paso a paso, asentando idea por idea y no quería hacer todo rápido. Acá también se lo criticó porque decían que al final no tenía convicciones como él dijo que las tenía. Claro. Entonces también desde nosotros, y no hablo solo del periodismo, digo desde el fútbol en general, tenemos también que ser un poquito coherentes con nuestra idea, y no solo con Guedes, sino con todo, porque criticamos cuando mueren con la bota puesta, pero también criticamos cuando muere sin la bota puesta. Entonces sí. termina siendo él, bueno, el que gana es el bueno, el que pierde es malo, y no creo que sea tan así tampoco. Yo creo que dejó algunas cosas positivas, también cosas negativas, obviamente, como en todos los ciclos, pero me parece que si se hubiera dado un poco más de tiempo, y si hubiera tenido un mayor, no sé si llamarlo feeling, pero sí un mayor aceptación dentro del plantel de su idea y también de su forma de ser, de sus manejos, se podría haber hecho algo bueno en San Lorenzo, ¿no? Que fue, me parece, lo que intentó hacer más que nada Matías Lamen. Sí, de lo primero es una autocrítica nuestra del minuto a minuto, que también sabemos que nos exige mucho y hay que decir y hay que llenar espacios, aires y páginas de diario. Pero por el otro lado también, más allá de esto que decías, yo le sumo un poco esto que para mí fue clave, que es el no saber tratar a la prensa desde este lugar, y ahí hubiese sido otra la forma de trabajo. Yo creo que era una relación destinada al fracaso, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Me parece que ya cuando vos prejuzgás demasiado, justamente, cuando vos prejuzgás demasiado ya estás juzgando, y creo que a Guedes se le empezó a pegar por el lado de sos demasiado lírico, como que se le empezó a pegar, aparte como si fuera algo negativo, ¿no? Que apunta al espectáculo. Sí. Y después al ver que sí era así, pero que no era tan así, la prensa le siguió pegando, bueno, al final no era tan así, y también le pegamos por eso. Entonces yo creo que era una relación sí, que destinada, ya estaba desgastada. Claro, sí, que era una relación entre la prensa y él destinada al fracaso, y que también termina haciendo mella en el equipo. Yo en un momento también le pregunté, ¿cuánta atención le prestan a lo que pasa en la prensa realmente, no solo en el plantel, sino también en el cuerpo técnico? Y él me dijo, la realidad yo mucha atención no le doy, pero sí que llega, obviamente que llega, y obviamente que en un momento complicado con algún tropezón, a ver, él estuvo 8 partidos sin ganar, 6 partidos, empató 6 partidos y perdió 2, y hasta yo pensé que aquella tarde en cancha de Quilmes, después del 3-0 que perdió San Lorenzo, yo dije, acá cortan el ciclo de Guede. Y la realidad que me dijo, sí, llega, pero intentamos darle la menor atención posible a lo que dice la prensa. Yo creo que era una relación destinada al fracaso, y que se termina pegando por las cosas buenas que hizo y también por las cosas malas, solamente por no ganó. Pues yo también quisiera ver, no sé, si el partido con Lanús terminaba 1-0 ganando San Lorenzo, ¿no? ¿Qué se hubiera dicho tanto de él? Yo no sé si se hablaba tanto de él tampoco.
ni positivo ni negativo del sí. partido, ¿no? Entonces me parece también que hay una relación un poco destinada al fracaso, y que obviamente tanto desde la prensa como desde su lado hubo cierta reticencia del uno con el otro, y termina siendo, bueno, o termina terminando como finalizó. Sí, porque lamentablemente, y acá le tengo que dar una mala noticia también al oyente, digo, nosotros desde nuestro lugar también ponemos nuestro grano de arena cuando un técnico no nos agrada por lo que sea, y cuando queremos que un técnico le vaya bien. Entonces hay cosas que no decimos, o hay cosas que marcamos mucho más con algunos que con otros. Y hay otra cosa que yo comparto, que él me contaba en su momento, y me ponía varios ejemplos: Pirlo en el Milan, Totti en la Roma, Raúl en el Real Madrid. La realidad, y volviendo al tema de Mercier, ¿no? La realidad, al técnico le pagan para tomar decisiones. Después uno puede estar de acuerdo como hincha, como periodista, como lo que sea. Ahora, el dirigente, llámese Lamens, Tinelli o el dirigente que sea, del club que sea, le paga al técnico para tomar decisiones. Entonces, así como del Milan echaron a Pirlo, que era la bandera, de la Roma, Totti es suplente, tiene que pelear con la titularidad como uno más. A Raúl también le echaban de Real Madrid. Entonces, ni nos tenemos que ir para allá. Si venís en este momento, ni Orión ni el Cata Díaz están en Boca. Totalmente, por eso te digo, las banderas, un poco el técnico cuando se va dando cuenta de que o un ciclo terminó por cuestiones futbolísticas o extrafutbolísticas, sea el caso que sea, a él le pagan para tomar decisiones, y me parece también que se le pegó demasiado. Y si empezás a ver también a algunos de los jugadores que él capaz no tenía demasiado en cuenta, Barrientos, no sé si está con un pie afuera o ya está fuera de San Lorenzo. Yo quiero ver cuánto va a jugar Romagnoli, y en el caso Mercier, sí, obviamente pongo el asterisco, pero yo me acuerdo también apenas llegó Aguirre, el nuevo entrenador de San Lorenzo, que también había pedido un 5 porque dudaba de cierta manera de las cuestiones futbolísticas, netamente futbolísticas, y del presente de Mercier, que además tenemos en cuenta, es un jugador que, quieras o no, está cerca del final de su carrera. Entonces, me parece que cuando uno se pone a analizar después fríamente, te das cuenta que obviamente tuvo sus errores. Para mí el caso de Mercier lo manejó mal, decididamente mal, pero que también tuvo aciertos y que capaz hoy pasan de largo y no te das cuenta y pasa desapercibido. Así es. Impecable. Cuando estemos más cerca de la publicación vamos a volver a hablar, así también fogoneamos un poco este libro. Me parece que los hinchas de San Lorenzo van a querer leer un poco más estas explicaciones que estás diciendo, que me parece que los van a hacer entender un poquito mejor también lo que fueron estos 6 meses que pasaron. Sí, van a poder entender también mucho las cosas que se le cuestionaron y le cuestionamos, van a poder entender desde el costado futbolístico por lo menos muchas de las decisiones que tomó, acertadas o equivocadas, ¿no? Obviamente. Digamos el nombre, porque todavía dijimos que Método Guede te pidió que no, ¿y cómo lo titulamos? El nombre se llama Respirar Fútbol, y la bajada, si se quiere, es Conceptos de un Inconformista. Él siempre, algo que también mostró en las entrevistas y en la vida cotidiana, es que él es un tipo que es un inconformista total, quiere que sea todo perfecto, y cuando no le sale sigue trabajando. Entonces, por eso te decía, el dirigente que quiera contratarlo, te vas a dar cuenta de que te puede gustar más o te puede gustar menos su idea, pero que va a haber laburo, seguro va a haber laburo. Me gusta porque habla que le pudiste realmente sacar la radiografía de cómo es. Me parece que lo termina definiendo. Sí, yo creo que sí. Me parece que por lo menos en el libro se va a ver una linda radiografía suya, futbolística, y también mucho en el manejo humano y en el manejo de grupos. Impecable, Matías Navarro, escritor de Respirar Fútbol, Conceptos de un Inconformista, el libro de Pablo Guede, que va a estar saliendo en poco tiempo, nada más, menos de un mes lo vamos a tener, con posibilidad de poder ir a comprarlo y leer esto. Todas las cuestiones que fueron pasando en San Lorenzo y de sus pasos y sus ideas tácticas. Muchas gracias por esta comunicación, Matías. Muchas gracias a vos, Clara. Un beso, buenas noches. Ahí pasaba entonces, antes de que me mate mi querido operador, vamos.